Las comparativas entre delanteros son algo habitual, pero como ya hicimos con algunos mediocampistas, hoy es el turno de los defensas, y no de cualquiera, sino de dos centrales que muchos consideran los mejores de los últimos tiempos. Hablo de la leyenda del Real Madrid, Sergio Ramos, y del muro neerlandés, Virgil van Dijk. Como ya saben, aquí buscamos hacer el análisis más completo posible, y por eso usaremos casi 20 estadísticas distintas para identificar al mejor. Y como se trata de defensores, ajustamos los pesos del análisis. 10% para el aspecto ofensivo, 15% para el neutro y un contundente 75% para el defensivo. Sin más que decir, vamos a ello. Empezamos con el aspecto ofensivo, el menos relevante en este caso, pero no por eso menos interesante. Y aquí, Sergio Ramos toma la delantera con claridad. Ha marcado una cantidad increíble de goles para ser central. 145 goles contra 68 de Van Dijk. Eso significa que el español anota aproximadamente cada 6 o 7 partidos, mientras que el neerlandés lo hace cada 10. Si hablamos de creación de juego, Ramos también es ligeramente superior en pases clave. Así que podemos decirlo con seguridad, el ex del Madrid fue un defensor mucho más ofensivo. Pasamos ahora a un terreno más neutro, y en este apartado nos encontramos con un empate técnico. Tanto en cantidad de pases como en porcentaje de acierto, están prácticamente igualados. Puede que dar un 15% de peso a este aspecto parezca excesivo para un central, pero si lo analizamos bien, entenderemos por qué es clave. Un delantero puede fallar un pase sin mayores consecuencias, aún tiene 10 jugadores detrás. Pero cuando un central pierde la pelota, el error suele transformarse en una ocasión clara para el rival. Por eso, la fiabilidad en el pase es fundamental. Como dijimos, en precisión están empatados. Y en cuanto a cantidad de pases, es un dato que depende más del estilo de juego del equipo que del jugador en sí. Lo importante aquí es la confianza que transmiten con el balón, ya sean pocos o muchos toques. Ahora bien, si hablamos de pérdidas en conducción, sí hay una diferencia clara. Ramos pierde el balón 0,3 veces por partido. Es decir, más o menos cada 3 partidos le quitan la pelota en una zona comprometida. Van Dijk, en cambio, apenas registra 0,1, lo que significa que comete este tipo de errores una vez cada 10 partidos. Con la pelota en los pies, Van Dijk es claramente más confiable. Y ahora sí, llegamos al apartado más importante, el defensivo. Y aquí Ramos sorprende, porque recupera el doble de balones que Van Dijk, remontando parcialmente la comparativa. Sin embargo, también es mucho más regateado. Al español logran superarlo en el 1 contra 1 una vez cada 2 partidos, mientras que al neerlandés solo lo driblan una vez cada 5. Estos datos nos dejan algo claro. Ramos es mucho más agresivo, va al choque, busca al rival y toma riesgos. Por eso recupera más, pero también queda más expuesto. Van Dijk, en cambio, es más conservador, pero cuando tiene que enfrentarse a alguien, lo hace con mayor eficacia. Esta tendencia se confirma con otra métrica clave, los balones interceptados. Ramos vuelve a imponerse, lo que refleja una gran lectura defensiva y capacidad para anticiparse. En el juego aéreo, Van Dijk brilla con luz propia. Gana el 75% de sus duelos, siendo, sin exagerar, uno de los mejores del mundo en este aspecto. A la hora de bloquear remates, el duelo está bastante parejo. Pero, si miramos las faltas cometidas, se mantiene el patrón. La agresividad de Ramos vuelve a quedar en evidencia. Promedia 1.5 faltas por partido, el triple que Van Dijk, que es mucho más limpio en sus intervenciones. Y si hablamos de entradas, no podemos dejar de lado su historial de tarjetas. Esta métrica es clave porque nos muestra qué jugador es más propenso a regalar tiros libres peligrosos. Y peor aún, a dejar a su equipo con uno menos. Ramos tiene una cifra difícil de igualar, 272 tarjetas amarillas y 30 expulsiones. Como solemos decir, todo un carnicero. Y más aún, si lo comparamos con Van Dijk, que solo ha sido expulsado 7 veces en toda su carrera. A Van Dijk lo expulsan cada 93 partidos y a Sergio Ramos cada 32. Y claro, no podíamos hablar de defensas sin mencionar los autogoles. Y aquí hay un dato sorprendente. No hay registros de autogoles de Van Dijk en toda su carrera. En cambio, Sergio Ramos ha marcado en propia puerta en 5 ocasiones.
Ahora bien, para que esta métrica sea justa, hay que tener en cuenta que Ramos ha jugado casi 30,000 minutos más que el neerlandés. Así que ajustamos sus cifras proporcionalmente. Si hubiera jugado lo mismo que Van Dijk, tendría un estimado de 3.4 expulsiones contra 0 del defensor del Liverpool. Este apartado no recibe un porcentaje como los demás. En su lugar, aplicaremos una penalización. Restaremos 0,1 puntos por cada autogol marcado. Con todos los datos sobre la mesa, solo queda ver el resultado final. Y en esta comparativa, el ganador es Virgil van Dijk. Y es que, aunque Ramos destaca en el aspecto ofensivo, la verdadera tarea de un defensor está atrás. Y en ese sentido, el neerlandés es un muro. Personalmente, creo que en los últimos años no ha habido nadie que se le compare. Aunque quizás se me escapa alguien. ¿Quién crees tú que podría quitarle el trono a Van Dijk? Déjamelo en los comentarios. Por mi parte, es todo. Nos vemos en la próxima comparativa.